Cierra los ojos, si quieres. Deja que tu respiración se calme un poco. Imagina que estás en una habitación cálida, con las luces bajas y el murmullo distante del viento colándose por una ventana entreabierta. No hay nada urgente que hacer ahora. Nadie te está esperando. Es solo este momento, tú, y una historia que quizás te cambie la forma en la que ves el pasado. Porque esta historia no comienza en Roma, ni en los muros dorados del Vaticano. No, empieza mucho antes de que el cristianismo siquiera fuera un susurro en las calles del mundo. Empieza entre las arenas eternas del Nilo, en un tiempo donde los dioses caminaban junto a los hombres y el poder no solo se medía con espadas o riquezas, sino con palabras, símbolos y secretos. Esta noche te voy a contar por qué el Vaticano temió más a la magia egipcia que al mismísimo diablo. Y no es una metáfora. Hubo un tiempo en el que el conocimiento del antiguo Egipto, sus rituales, sus fórmulas sagradas, sus ideas sobre la vida y la muerte, parecía tener un poder tan grande que la Iglesia, siglos después, lo consideró una amenaza más peligrosa que cualquier demonio descrito en sus escrituras. Así que ponte cómodo. Deja que esta historia se deslice como una sombra por tu mente cansada, mientras viajamos a una época donde el misterio era la forma más pura del poder. Todo comienza en el corazón del antiguo Egipto, miles de años antes de que Roma se levantara como imperio. Los egipcios creían que el mundo era un reflejo constante de fuerzas invisibles. El orden y el caos, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Pero a diferencia de otros pueblos antiguos, ellos no temían a lo desconocido. Lo estudiaban, lo entendían, lo usaban. La magia, o Eka, como ellos la llamaban, no era algo prohibido, ni malvado. Era el tejido mismo del universo. Para los egipcios, Eka no era solo lanzar hechizos. Era la energía primordial que había usado el Dios creador para dar forma al mundo. Decían que estaba en las palabras, en los nombres, en los gestos, y que podía canalizarse mediante rituales, símbolos o amuletos. Cada sacerdote, cada escriba, cada faraón conocía un poco de esa magia. Y los más sabios podían incluso alterar la realidad con su voz. Imagina por un momento una civilización donde la religión, la ciencia y la magia eran una sola cosa, donde los médicos recitaban conjuros mientras curaban heridas, y los ingenieros consultaban los astros antes de levantar templos. Egipto era eso, un equilibrio entre lo espiritual y lo tangible. Y ese equilibrio, esa forma de pensar el mundo, sobrevivió por miles de años. Pero el tiempo cambia todo. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, siglos después, Roma se encontró con un problema. El conocimiento egipcio no había muerto. Seguía vivo en los papiros, en los templos que aún se mantenían en pie, en los rituales secretos que los sabios egipcios enseñaban a escondidas a los griegos, y luego, a los romanos. De hecho, muchos de los filósofos que influenciaron al pensamiento cristiano, como Platón o Pitágoras, habían aprendido de los sacerdotes egipcios. Y en esos templos, se enseñaba algo que el Vaticano jamás podría controlar. La idea de que el ser humano podía tener acceso directo al poder divino, sin necesidad de un sacerdote, ni de una iglesia. Solo con el conocimiento correcto. Esa fue la chispa del miedo. No el demonio, no los ritos paganos de los campesinos, sino el conocimiento. Porque los egipcios habían dejado un legado de fórmulas, símbolos y palabras que decían podían abrir puertas entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Y el Vaticano entendía muy bien lo que eso significaba. Si el hombre podía comunicarse con lo divino sin intermediarios, la autoridad espiritual se derrumbaba. Pero para entender bien ese temor, tenemos que viajar un poco más hacia atrás, al Egipto faraónico, donde todo comenzó. En Tebas, en los muros cubiertos de jeroglíficos, aún se conservan fragmentos del llamado Libro de los Muertos, una recopilación de fórmulas mágicas y oraciones destinadas a guiar el alma en su viaje al más allá. Cada capítulo era una clave, una contraseña cósmica que permitía al difunto atravesar pruebas, enfrentarse a dioses y renacer. Había conjuros para abrir puertas, para transformar el cuerpo en luz, para recordar el nombre verdadero del alma. Y aquí está lo curioso, muchas de esas ideas, siglos después, fueron transformadas en dogmas cristianos. La resurrección, el juicio de las almas,
el cielo y el infierno, el alma inmortal, todos esos conceptos ya estaban en Egipto, mucho antes del Evangelio. Los egipcios no temían a la muerte, porque creían que era solo una transformación. Y la magia era el puente. El Eka era la herramienta con la que el alma cruzaba hacia la eternidad. Cuando los primeros teólogos cristianos descubrieron esos textos, no sabían cómo reaccionar. ¿Cómo podía un pueblo tan pagano, tan idolátrico, tener ideas tan similares sobre la inmortalidad del alma, la resurrección o la moral? ¿Y si lo que los egipcios practicaban no era brujería, sino una forma más antigua de fe? Esa pregunta fue peligrosa, y con el paso de los siglos, se volvió un secreto incómodo. En el siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo, los templos egipcios empezaron a ser destruidos o convertidos en iglesias. Pero muchos sacerdotes y sabios huyeron hacia el desierto, llevando consigo papiros y manuscritos. Allí, en cuevas y oasis, formaron comunidades secretas. Algunos de esos grupos serían más tarde conocidos como gnósticos, los conocedores. Y su enseñanza central era heredera directa de Egipto. La salvación se logra con conocimiento, no con obediencia. El Vaticano nunca perdonó esa idea, porque el conocimiento empodera, y la obediencia controla. Desde entonces, todo lo que oliera a magia antigua, a símbolos egipcios, a fórmulas arcanas, fue considerado una amenaza. Y con el paso del tiempo, la Iglesia empezó a asociar esa magia con el diablo. Pero lo curioso, y lo que casi nunca se dice, es que en los primeros siglos del cristianismo, el diablo ni siquiera era el enemigo central. Era una figura secundaria, un símbolo del mal. Fue mucho después, cuando la Iglesia necesitó una figura para justificar su lucha contra lo oculto, que el demonio se convirtió en protagonista. ¿Y qué mejor enemigo que aquel que representaba el poder del conocimiento prohibido? Así, la magia egipcia fue demonizada, reinterpretada y finalmente ocultada. Sin embargo, el miedo persistió, porque, incluso dentro del propio Vaticano, algunos sabían que los símbolos egipcios seguían teniendo poder. Los obeliscos que adornan Roma, sí, esos monumentos altísimos de piedra, no fueron destruidos. Fueron tomados del antiguo Egipto y colocados frente a las basílicas. Y nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabían por qué. Porque, de algún modo, el poder del antiguo Egipto seguía vivo. Así que esta historia que estás escuchando no es solo sobre religión o magia. Es una historia sobre el miedo. El miedo de una institución que vio en los símbolos del Nilo algo más que piedras o jeroglíficos. Vio una memoria peligrosa, la de un tiempo en que los hombres no necesitaban intermediarios para hablar con lo divino. Y ese miedo, aunque se disfraza de fe o de doctrina, es el mismo que sigue latiendo en los muros del Vaticano. Porque, en el fondo, lo que Egipto enseñó, y Roma nunca pudo borrar, fue una verdad simple. El verdadero poder no está en lo que temes, sino en lo que entiendes. Las arenas del desierto guardaron más secretos de los que el tiempo pudo borrar. Durante siglos, mientras los templos se cubrían de polvo y los nombres de los faraones se perdían en el viento, las palabras del antiguo Egipto seguían vibrando en los papiros escondidos, esperando ser redescubiertas. Y, cuando lo fueron, siglos más tarde, ya el cristianismo dominaba el mundo. Roma había caído, el imperio se había dividido, pero el Vaticano seguía en pie, vigilante, como un ojo eterno sobre el conocimiento. A lo largo de la Edad Media, los monjes eran los guardianes de los libros. Copiaban, traducían, clasificaban todo lo que caía en sus manos. Y entre esos textos, de vez en cuando, aparecían fragmentos que no pertenecían a ningún evangelio, ni a ningún profeta conocido. Textos escritos en copto o griego, que hablaban de dioses con cabeza de halcón, de serpientes sagradas y de almas que viajaban más allá de las estrellas. Textos que mencionaban nombres que hacían temblar incluso a los más devotos. Isis, Osiris, Tot. Al principio, esos manuscritos fueron tratados como simples curiosidades del pasado. Pero algunos eruditos, los más discretos, los más inquietos, comenzaron a notar algo extraño. Muchas oraciones y símbolos parecían tener correspondencias directas con rituales cristianos.
Había invocaciones que se parecían a las plegarias. Había signos que recordaban a las cruces. Incluso algunos nombres de ángeles, como Gabriel o Rafael, aparecían con raíces similares en textos egipcios antiguos. ¿Podía ser posible que parte de la estructura espiritual del cristianismo tuviera raíces en la teología egipcia? La respuesta, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta, era un sí silencioso. Y ese sí era una amenaza. En los monasterios del desierto, en Egipto y Siria, algunos monjes comenzaron a estudiar en secreto los antiguos textos mágicos. Los llamaban los libros de la sabiduría de Hermes, porque se decía que habían sido escritos por Tot, el dios egipcio del conocimiento, que los griegos habían rebautizado como Hermes Trismegisto. Este personaje, mitad mito y mitad sabio, se convirtió en el símbolo del conocimiento prohibido. Su nombre empezó a circular entre los alquimistas, los astrólogos y los primeros filósofos del Renacimiento. El Corpus Hermeticum, una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, fue descubierto en el siglo XV. Cuando llegó a Europa, se creyó que contenía las enseñanzas más antiguas de la humanidad, más antiguas incluso que Moisés. Y lo que enseñaba era fascinante. Decía que el ser humano era un reflejo del cosmos, que la divinidad estaba dentro de cada uno, y que la palabra, el logos, el verbo, tenía poder creativo. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque esa misma idea aparece en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Pero en los textos egipcios, esa frase ya existía mucho antes. El Dios Ta había creado el mundo pronunciando los nombres de las cosas. La palabra, el sonido, la vibración, eso era la magia. Cuando los estudiosos del Vaticano leyeron esos textos, entendieron que estaban ante algo delicado. No podían negar su profundidad, ni su sabiduría, pero tampoco podían permitir que el pueblo creyera que esa sabiduría venía de un tiempo anterior al cristianismo. Así que tomaron una decisión sencilla y fría: ocultar, reinterpretar y controlar. El hermetismo fue declarado herético. Los textos egipcios fueron guardados en los archivos secretos del Vaticano, junto a los escritos gnósticos y los evangelios apócrifos. Pero el daño ya estaba hecho. La idea de que la magia egipcia podía conectar al ser humano con lo divino sin necesidad de la iglesia se había filtrado, como un susurro entre muros antiguos. Y lo más perturbador era que esa magia no era solo simbólica. Algunos sacerdotes cristianos comenzaron a notar que ciertos rituales egipcios parecían tener efectos reales, o al menos psicológicos, sobre quienes los practicaban. Las oraciones recitadas en copto, los amuletos con ojos de Horus, las inscripciones en tumbas, todo parecía vibrar con una energía que el lenguaje no podía explicar. Para la mentalidad medieval, eso era peligroso. El conocimiento sin control era pecado. Y así nació una política no escrita dentro del Vaticano: temer, pero estudiar; condenar públicamente, pero conservar en secreto; destruir las copias, pero guardar el original. Muchos de los grimorios medievales, esos libros de magia que se copiaban a escondidas, contenían fórmulas que venían directamente de los papiros egipcios. El Heptameron, el Picatrix, y más tarde el libro de San Cipriano, todos llevaban rastros de nombres y símbolos egipcios disfrazados de latín. Y mientras los inquisidores quemaban a quienes los usaban, algunos obispos y cardenales los consultaban en silencio. Imagina eso. En la misma Roma que condenaba a los hechiceros, había sacerdotes que recitaban oraciones derivadas del libro de los muertos. Y lo hacían no por curiosidad, sino porque sabían que funcionaban. Esa doble moral, ese juego de luz y sombra, fue lo que mantuvo viva la magia egipcia. No en las calles, ni en los templos, sino en los sótanos de las bibliotecas, en los márgenes de los manuscritos. Y cada tanto, cuando alguien descubría un fragmento, lo interpretaba como un milagro o como una maldición. Durante el Renacimiento, los artistas y pensadores volvieron su mirada hacia Egipto. Veían en sus símbolos la clave de un conocimiento perdido. Leonardo da Vinci, por ejemplo, estudió las proporciones sagradas de las pirámides y las aplicó al cuerpo humano. Los alquimistas usaban el Ankh, la cruz egipcia, como símbolo de la vida eterna. Incluso en el Vaticano,
Los arquitectos que diseñaban las basílicas se inspiraban en los templos de Luxor y Karnak. Pero lo más irónico es que los mismos que decoraban los altares con jeroglíficos reinterpretados eran los que en los sermones advertían contra los peligros de la magia. El miedo del Vaticano no era a los demonios. Era a las verdades antiguas que podían desenmascarar el origen de su poder. El diablo podía ser exorcizado, pero el conocimiento no. El diablo era un enemigo visible, con nombre y rostro. La sabiduría egipcia, en cambio, era un eco que se negaba a morir. Y cada vez que alguien volvía a pronunciar un nombre egipcio, cada vez que se abría un papiro o se traducía un jeroglífico, el eco se hacía más fuerte. Era como si el Nilo hablara desde las profundidades del tiempo, recordándole al mundo que hubo una civilización que entendió el alma humana mucho antes de que la palabra pecado existiera. Por eso el Vaticano temía, no porque creyera que la magia egipcia invocara demonios, sino porque sabía que esa magia hablaba de un Dios diferente, un Dios interior, inalcanzable para las instituciones, libre de los templos y de los dogmas. Y un pueblo que descubriera eso, sería imposible de gobernar. En los siglos siguientes, los ecos del Egipto antiguo seguirían apareciendo donde menos se esperaba. En las logias secretas, en los símbolos masónicos, en los libros de alquimia, en las pinturas que adornaban los palacios papales. Y aunque el Vaticano jamás lo admitió, el miedo persistió. Un miedo silencioso, disfrazado de fe, guardado entre las paredes más antiguas del mundo cristiano. Porque al final, el verdadero enemigo nunca fue el diablo. Fue el conocimiento que desafiaba la autoridad de quienes decían hablar en nombre de Dios. El fuego de las hogueras iluminó Europa durante siglos. La Inquisición nació, en parte, como respuesta a ese temor silencioso que el Vaticano había aprendido a reconocer, el miedo a que el conocimiento escapara de sus manos. Los inquisidores no solo perseguían brujas o herejes, buscaban ideas, palabras antiguas, símbolos que sobrevivían en los márgenes de los manuscritos. Y entre esos símbolos, los que más inquietaban eran los egipcios. En los registros de los juicios de la Inquisición hay testimonios curiosos. Hombres y mujeres acusados de hablar con los muertos, de invocar con palabras incomprensibles, de usar cruces con bucles. Cuando se revisaban sus objetos personales, a veces se encontraban pequeñas cruces egipcias, el ankh, talladas en madera o metal. Nadie sabía exactamente qué significaban, pero la forma era suficiente para condenarlos. Los inquisidores decían que el ankh era un símbolo del demonio, pero lo que no sabían, o lo que preferían no decir, era que esa cruz era uno de los símbolos más antiguos de la vida. El bucle superior representaba la eternidad, y la línea recta, la unión entre el cielo y la tierra. Era el símbolo de la inmortalidad, de la conexión divina que los egipcios creían que todos los seres humanos poseían. Y eso, precisamente eso, era lo que la Iglesia temía. Durante los siglos XV y XVI, la obsesión del Vaticano por controlar el conocimiento se intensificó. En las universidades, cualquier texto que mencionara la magia hermética era prohibido. Los alquimistas eran vigilados, los astrónomos censurados, y los que hablaban abiertamente del poder del alma humana eran tachados de herejes. Sin embargo, algo curioso ocurría. Cuanto más se prohibía, más interés despertaba. En Florencia, Marsilio Ficino tradujo el Corpus Hermeticum y lo presentó como una obra sagrada. Creía que Hermés Trismegisto había sido un sabio que conocía a Dios antes de Moisés. Esa idea causó un terremoto teológico. Si Hermés era anterior a Moisés, entonces la revelación divina no era exclusiva del pueblo hebreo, ni del cristianismo. Era universal, y eso significaba que la verdad de Egipto podía ser tan válida como la Biblia. El Vaticano reaccionó con rapidez. El texto fue estudiado, catalogado, y luego retirado del alcance del público. Sin embargo, copias secretas circularon entre intelectuales y alquimistas. Giordano Bruno, por ejemplo, lo estudió profundamente. Él creía que el universo era infinito, que Dios estaba en todas partes y en todas las cosas. Su pensamiento tenía raíces herméticas, egipcias, y por eso, en 1600, fue quemado vivo en Roma, en la misma plaza donde siglos antes se había erigido un obelisco traído de Heliópolis, la ciudad del sol. Aquel obelisco,
tallado 3000 años antes del nacimiento de Cristo, fue testigo de su muerte. ¡Qué ironía! ¿No? El símbolo de Egipto, erguido en el corazón del cristianismo, observando cómo se castigaba a un hombre por creer en lo mismo que los antiguos sacerdotes del Nilo. Pero la verdad tiene una forma extraña de sobrevivir. Aunque Bruno fue silenciado, sus ideas no murieron. Los templos egipcios seguían hablando, incluso bajo la piedra. Y mientras el Vaticano alzaba catedrales sobre símbolos antiguos, los sabios ocultaban en los márgenes de los libros pequeños dibujos, frases cifradas, fragmentos de esa sabiduría que se negaba a desaparecer. El miedo del Vaticano crecía no porque ignorara la magia egipcia, sino porque la comprendía demasiado bien. Sabía que no era magia en el sentido diabólico, sino conocimiento del alma, del equilibrio, de las fuerzas invisibles que gobiernan la vida. Sabía que los egipcios no necesitaban intermediarios para comunicarse con lo divino, porque su religión era una conversación directa entre el ser humano y el universo. Y esa idea era dinamita, porque si el hombre podía conectarse con Dios sin necesidad de una iglesia, ¿para qué serviría la iglesia? En los archivos secretos del Vaticano, ese lugar que muy pocos han visto y del que casi nadie habla, existen secciones dedicadas exclusivamente a Egipto. Papiros, grabados, traducciones medievales, informes de exploradores. Algunos de esos documentos fueron clasificados hace siglos y nunca más se volvieron a mostrar. Los investigadores que han tenido acceso parcial dicen que hay textos donde se mencionan conjuros egipcios usados para proteger templos o sanar enfermedades, fórmulas que el propio Vaticano habría adaptado para sus rituales de exorcismo. ¿Y si parte de lo que hoy conocemos como exorcismo tiene raíces en la magia egipcia? Piénsalo. Los exorcismos usan agua bendita, incienso, palabras sagradas pronunciadas con fuerza y repeticiones rítmicas. En Egipto, los sacerdotes de Isis hacían lo mismo, purificaban con agua, recitaban los nombres de los dioses y usaban el humo del incienso para limpiar el alma. El paralelismo es demasiado exacto para ser coincidencia. Incluso los mismos símbolos del cristianismo parecen haber heredado parte de su fuerza del antiguo Egipto. La mitra papal, ese sombrero alto que usan los papas, tiene una forma casi idéntica a la corona del dios Osiris. El báculo que porta el pontífice es una versión cristianizada del cetro Wes, símbolo del poder divino egipcio. Y el propio Vaticano está construido sobre un antiguo santuario dedicado a una diosa madre, al igual que los templos egipcios dedicados a Isis. Pero mientras la Iglesia adoptaba estos símbolos, los predicadores advertían al pueblo del peligro de la magia antigua. Era una contradicción tan evidente como trágica. Condenaban en voz alta lo mismo que practicaban en silencio. Los egipcios creían que quien comprendía el nombre verdadero de una cosa, dominaba su esencia. El poder de los nombres era absoluto. Y eso también se trasladó al cristianismo. La idea de pronunciar el nombre de Dios, de Cristo o de los santos como fuente de poder tiene un eco directo en las fórmulas mágicas del Nilo. La diferencia era que, en Egipto, cualquiera podía aprenderlo. En el cristianismo, solo los sacerdotes tenían ese privilegio. Por eso, cuando el Vaticano hablaba del diablo, no lo hacía tanto por miedo a un ser infernal, sino para mantener viva la idea del peligro. El diablo era el muro invisible que separaba el conocimiento permitido del conocimiento prohibido. Y del otro lado de ese muro estaba Egipto. Así, durante siglos, se repitió el mismo patrón. Lo egipcio se mezclaba con lo cristiano, pero sin reconocimiento. Las catedrales se alineaban con las estrellas como los templos de Luxor, pero se decía que era casualidad. Las procesiones usaban incienso, cánticos y túnicas blancas, pero se aseguraba que no había conexión alguna con los sacerdotes del Nilo. En 1798, cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto, llevó consigo no solo soldados, sino también científicos, arqueólogos y dibujantes. De aquella expedición nació el redescubrimiento del Egipto antiguo, y con él regresó el temor, porque los textos que se encontraron confirmaban lo que durante siglos el Vaticano había querido ocultar, que los egipcios no eran un pueblo primitivo ni supersticioso. Eran científicos, filósofos, teólogos, y su magia era, en realidad, una forma avanzada de espiritualidad.
Cuando en 1822 Champollion descifró la piedra Rosetta y se pudieron leer por primera vez los jeroglíficos, el Vaticano guardó silencio. Era un silencio cargado de preocupación, porque las traducciones empezaron a mostrar oraciones que hablaban de un Dios único, creador del universo, de la resurrección del alma, del juicio de los muertos, todos siglos antes de la Biblia. El siglo XIX trajo consigo una obsesión renovada por Egipto. Los europeos comenzaron a excavar sistemáticamente, descubriendo tumbas, templos y ciudades sepultadas bajo la arena durante milenios. Cada hallazgo era un susurro del pasado, una prueba tangible de que los antiguos egipcios habían dominado conocimientos que desafiaban la comprensión contemporánea. Y mientras los arqueólogos europeos escribían sus informes con entusiasmo, en los corredores del Vaticano se respiraba una mezcla de curiosidad y alarma. Porque los descubrimientos no solo confirmaban lo que los monjes y sabios ya sospechaban, sino que también revelaban una realidad inquietante. Muchos símbolos, rituales y fórmulas que los egipcios utilizaban para comunicarse con lo divino tenían paralelos exactos en la liturgia cristiana. No era casualidad, ni una simple inspiración artística. Era evidencia de una transmisión de conocimiento que había sido cuidadosamente velada durante siglos. En Roma, los obeliscos traídos del Nilo seguían en pie, en plazas y basílicas, pero ahora se podían leer con entendimiento parcial. Jeroglíficos que describían rituales de purificación, conjuros de protección, nombres sagrados. Algunos estudiosos comenzaron a notar que ciertas alineaciones de templos y catedrales correspondían con los solsticios, exactamente como los templos de Karnak o Luxor. Cada piedra, cada símbolo, parecía hablar un lenguaje antiguo que el Vaticano había aprendido a traducir, pero nunca a admitir públicamente. La magia egipcia, entonces, había sobrevivido no en secreto absoluto, sino en los márgenes de la religión oficial, camuflada bajo iconografía cristiana. La Santa Iglesia había encontrado una manera de apropiarse de su poder sin reconocerlo. Los ritos de purificación, los cánticos, los exorcismos y hasta ciertos sacramentos eran reinterpretaciones de prácticas herméticas antiguas. Lo que había sido una conversación directa entre hombre y divinidad se había transformado en ritual controlado por la autoridad eclesiástica. Pero no todos los rituales podían ser domesticados. Algunos seguían funcionando según las leyes originales del Eka. Los textos egipcios describían con exactitud cómo ciertos amuletos, palabras y movimientos podían influir sobre la energía vital, abrir puertas invisibles o proteger contra enfermedades y fuerzas malignas. Y cada vez que un cardenal o un erudito descubría estos efectos, surgía la misma pregunta. Si la Iglesia ya tenía acceso a esta sabiduría, ¿por qué prohibirla al pueblo? La respuesta era sencilla y compleja a la vez: el control. El Vaticano entendía que la verdadera amenaza no era la magia en sí, sino su democratización. Si cualquier hombre o mujer pudiera aprender a conectar con lo divino directamente, sin intermediarios, la jerarquía eclesiástica perdería su poder. Fue por eso que la vigilancia aumentó. Los archivos se hicieron más secretos, las traducciones más cuidadosas, y los descubrimientos arqueológicos pasaban primero por expertos de confianza antes de ser publicados. Los eruditos que trabajaban en museos o universidades aprendieron a interpretar los textos egipcios sin mencionarlos explícitamente, a registrar símbolos como curiosidades artísticas, no como herramientas espirituales. A pesar de todo, algunos símbolos se escapaban al control. Los obeliscos de Roma, por ejemplo, continuaban proyectando su misterio sobre plazas y calles. Cada obelisco, erguido en el corazón de la ciudad cristiana, conservaba jeroglíficos que hablaban de la inmortalidad del alma y del poder de la palabra. Los visitantes, sin saberlo, pasaban por allí y eran tocados por ecos de un conocimiento antiguo, invisible pero persistente. Incluso en la arquitectura religiosa, el legado egipcio seguía presente. Columnas con capiteles decorados como lotos o papiros, arcos alineados con la salida del sol en fechas importantes, y la disposición de ciertos altares revelaban una influencia directa de los templos del Nilo. Todo estaba cuidadosamente adaptado para que pareciera natural o estético, pero quienes sabían leer los símbolos podían percibir la intención original: mantener viva la conexión con fuerzas invisibles, aunque bajo la forma de rituales controlados. El miedo del Vaticano, entonces, no era superstición,
era racionalidad extrema. Sabían que la magia egipcia funcionaba según principios que trascendían la fe, que podían manipular energías, influir sobre la mente y abrir puertas hacia dimensiones que la Iglesia no podía controlar por completo. Y cuanto más se profundizaba en el estudio de Egipto, más evidente se volvía. El diablo no era la verdadera amenaza. La verdadera amenaza era el poder del conocimiento antiguo, independiente de la autoridad humana. En secreto, algunos papas y cardenales estudiaban los textos antiguos con fascinación y temor a la vez. Sabían que la historia de Egipto no era solo arqueología, era un manual de poder espiritual. Por eso se prohibían las traducciones al público y se escondían los documentos. Cada papiro, cada jeroglífico, cada ritual podía ser un riesgo si caía en manos equivocadas. Los exploradores modernos que visitaban las bibliotecas del Vaticano encontraron referencias crípticas a libros de Hermes, rituales de Isis o conjuros de Thoth. Ninguno estaba catalogado como herético, pero tampoco podía circular libremente. Era un juego de equilibrio entre conocimiento y control, entre poder visible y secreto. Y mientras el mundo moderno miraba hacia Egipto con admiración, la Iglesia continuaba asegurando que la magia fuera temida y no comprendida del todo. Ese miedo, silencioso y profundo, se mantiene hasta hoy. Cada símbolo egipcio que aparece en Roma, cada obelisco, cada referencia en rituales cristianos, es un recordatorio de que el poder no reside en la autoridad ni en el dogma, sino en la comprensión del universo y de sus fuerzas invisibles. Y durante siglos, la Iglesia aprendió a temer eso más que al diablo, porque el diablo puede ser exorcizado, expulsado y demonizado. El conocimiento verdadero, en cambio, persiste, resiste y transforma. Mientras Europa avanzaba hacia la modernidad, un nuevo interés por lo oculto y lo esotérico comenzó a surgir. Los siglos XVII y XVIII habían dejado claro que prohibir el conocimiento no eliminaba su influencia. Más bien, la hacía más atractiva, más misteriosa. Surgieron sociedades secretas, academias y círculos de estudio que buscaban comprender lo que los antiguos egipcios habían sabido desde siempre, la conexión directa entre el ser humano y lo divino. Y en estas reuniones discretas, la magia egipcia se estudiaba con respeto, como un legado, no como superstición. En París, Londres y Viena, los textos traducidos del copto y del griego antiguo se leían con fervor. Se hablaba de Hermes Trismegisto, de los misterios de Isis y Osiris, de fórmulas que podían proteger el cuerpo, el alma y la mente. Y mientras los estudiosos trabajaban en secreto, el Vaticano seguía observando desde la distancia. Sabían que no podían detener la curiosidad, pero sí podían controlar su alcance. Así nació un juego complejo. Lo esotérico debía ser estudiado, pero jamás enseñado abiertamente. Fue en este contexto que la masonería, el rosacrucianismo y otras órdenes iniciáticas comenzaron a incorporar símbolos egipcios. El ojo de Horus, los triángulos y el Ankh aparecían discretamente en libros, templos y rituales, pero siempre envueltos en capas de alegoría y metáfora. Cada símbolo servía para recordar al iniciado que existía un conocimiento mayor, antiguo, pero debía ser abordado con prudencia y respeto. Nadie debía recibirlo sin preparación, porque el poder sin guía podía ser devastador. Al mismo tiempo, el Vaticano intensificó sus estudios internos. Bibliotecas secretas recopilaban textos antiguos, desde papiros hasta traducciones medievales, y los archivaban en salas protegidas. Algunos de estos documentos detallaban con exactitud cómo ciertos rituales podían influir en la mente, cómo palabras y sonidos específicos podían inducir estados de trance o abrir percepciones más allá de los sentidos comunes. Y aunque públicamente se condenaba la magia, internamente se analizaba cada técnica con meticulosidad científica. Curiosamente, la Iglesia también adoptó ciertos elementos en su ritualística. Los exorcismos, la consagración del agua bendita, el uso del incienso y hasta la disposición de los altares guardaban paralelismos con prácticas herméticas. Nada se hacía al azar. Cada gesto, cada palabra, tenía un origen que se podía rastrear hasta el Nilo. El Vaticano había aprendido algo que pocos fuera de sus muros comprendían. Para dominar al pueblo, a veces era necesario incorporar los secretos del poder antiguo, disfrazándolos bajo rituales cristianos. Mientras tanto,
el público continuaba ignorando los detalles. La magia egipcia se transformaba en leyenda, misteriosa, peligrosa, fascinante. Los libros populares hablaban de hechiceros, rituales prohibidos y secretos ancestrales, pero nadie podía acceder a la información completa. Y eso mantenía vivo el miedo, que era exactamente lo que el Vaticano deseaba: un respeto cauteloso hacia lo desconocido. Sin embargo, no todos los intentos de control fueron exitosos. Algunos iniciados lograron preservar el conocimiento original, transmitiéndolo discretamente de generación en generación. Así, durante el siglo XIX y principios del XX, se mantuvo un hilo de sabiduría que conectaba directamente con los antiguos templos egipcios, aunque transformado y adaptado al contexto europeo. Cada descubrimiento arqueológico alimentaba nuevas teorías, mientras que la Iglesia vigilaba, evaluaba y, cuando podía, intervenía para evitar que la información se difundiera libremente. El miedo del Vaticano no era irracional. Los textos egipcios enseñaban algo que desafiaba el control institucional: la autonomía espiritual del ser humano. Mostraban que un individuo podía acceder a niveles de comprensión y poder sin intermediarios, sin estructuras jerárquicas, sin dogmas. Ese conocimiento era una amenaza directa a cualquier autoridad que se basara en la obediencia. Y aunque hoy pueda parecer lejano o simbólico, en su momento representó un verdadero peligro. La paradoja es fascinante. Mientras condenaban a los hechiceros, perseguían gnósticos y ocultistas, al mismo tiempo se apropiaban de los secretos más poderosos de la magia egipcia. Los rituales, los símbolos y los textos no desaparecían. Simplemente cambiaban de forma, infiltrándose en la liturgia, en la arquitectura y en la simbología de la iglesia. Cada obelisco, cada columna decorada, cada cántico podía tener un origen que se remontaba a miles de años antes de Cristo. Y así, el miedo y la fascinación coexistieron durante siglos. La magia egipcia no era solo una curiosidad arqueológica, ni un tema de leyendas. Era un recordatorio del poder real del conocimiento y de la vulnerabilidad de cualquier institución frente a la verdad. El diablo podía ser exorcizado, los herejes castigados, pero las ideas eran incontrolables. Esta tensión, entre prohibición y estudio secreto, se mantuvo viva hasta los tiempos modernos. Incluso hoy, algunos investigadores sostienen que ciertos rituales del Vaticano tienen raíces directas en el Egipto antiguo. Las oraciones, los cánticos, la disposición de objetos sagrados, e incluso algunos símbolos en los altares, parecen conservar ecos de un conocimiento que la Iglesia aprendió a respetar y temer al mismo tiempo. Y así, mientras tú escuchas esta historia, recuerda: el miedo del Vaticano a la magia egipcia nunca fue al diablo. No, fue al poder antiguo que podía existir sin intermediarios, al conocimiento que podría hacer que el hombre entendiera que siempre tuvo dentro de sí la conexión con lo divino. Eso, y no otro, fue lo que verdaderamente los hizo temblar. A lo largo de los siglos, los archivos del Vaticano se convirtieron en una especie de caja fuerte de secretos que pocos podían imaginar. Entre sus paredes, no solo se guardaban decretos papales y documentos diplomáticos, también se acumulaban manuscritos antiguos, algunos provenientes directamente de Egipto, otros de tradiciones gnósticas o herméticas que habían sobrevivido a la censura y al olvido. Estos textos contenían fórmulas, símbolos y relatos que explicaban cómo los antiguos sacerdotes del Nilo comprendían y manipulaban fuerzas invisibles de la naturaleza, del alma y del cosmos. Entre los más codiciados estaba un conjunto de papiros traídos desde Alejandría, que los primeros monjes cristianos habían escondido cuidadosamente cuando los templos cayeron. Algunos de estos documentos describían rituales que podían proteger al alma de los peligros invisibles, abrir la mente a nuevas percepciones y fortalecer el cuerpo y el espíritu mediante la vibración de palabras sagradas. Para el Vaticano, estos textos eran un arma de doble filo. Por un lado, podían ser estudiados y usados con fines de control. Por otro, si caían en manos equivocadas, podrían cuestionar la autoridad de la Iglesia en forma irreversible. Durante la Edad Moderna, varios eruditos intentaron acceder a estos manuscritos. Los más famosos de ellos fueron los alquimistas y ocultistas europeos. Algunos buscaban la transmutación de metales, otros la iluminación espiritual, pero todos compartían un objetivo común:
desentrañar los secretos de los antiguos egipcios. La Iglesia, por su parte, no podía permitir que el conocimiento se propagara indiscriminadamente. Por eso, bajo la apariencia de censura y condena, se aseguraba de que los manuscritos permanecieran inaccesibles, al menos públicamente. Hay registros de casos curiosos. En 1582, un grupo de monjes cartujos encontró un fragmento de papiro que contenía rituales de Isis. Lo llevaron al Vaticano, donde un cardenal especializado en teología y magia heredada del Egipto antiguo estudió su contenido durante meses. Los registros indican que, tras la revisión, se decidió mantenerlo en los archivos secretos y redactar un informe que subrayaba los peligros de la hechicería. Así, el conocimiento se conservaba bajo control, y al mismo tiempo, se perpetuaba la idea de que la magia egipcia era peligrosa y diabólica. Curiosamente, algunos de estos rituales sobrevivieron en la práctica. La bendición del agua, los cánticos prolongados y el uso de amuletos en ciertas ceremonias parecen tener una inspiración directa de estas tradiciones antiguas. Y aunque el público creía estar participando en un acto cristiano común, quienes conocían la historia entendían que detrás de muchos de estos gestos se escondía la sabiduría de los sacerdotes egipcios. El Vaticano había logrado su objetivo: incorporar la magia sin admitirla, protegerla y controlar su poder. En el siglo XVIII, cuando el redescubrimiento de Egipto se intensificó con Napoleón y sus expediciones científicas, la presión sobre el Vaticano aumentó. Los europeos podían leer textos en copto, traducir jeroglíficos y comparar las enseñanzas del Nilo con la tradición cristiana. Esto reavivó viejos temores. Si la población o los intelectuales comprendían que los antiguos egipcios habían desarrollado un sistema espiritual comparable al cristianismo, la autoridad eclesiástica se vería cuestionada. Por eso se reforzó la custodia de los archivos y se incentivó la producción de interpretaciones oficiales que minimizaran la relevancia de la magia egipcia. Aún así, no todo podía ser ocultado. Los masones, rosacruces y alquimistas de Europa habían heredado fragmentos de conocimiento que conectaban directamente con los rituales egipcios. Algunos de sus símbolos, como el ojo que todo lo ve o los triángulos con significados esotéricos, eran reinterpretaciones de jeroglíficos y figuras sagradas del Nilo. La Iglesia observaba con cautela este fenómeno. No podía destruir estas tradiciones sin generar conflictos, pero tampoco podía permitir que se enseñaran libremente. Así nació un delicado equilibrio entre censura, estudio secreto y apropiación simbólica. El miedo del Vaticano, entonces, no estaba motivado por superstición ni por temor al demonio. Estaba basado en una comprensión profunda de lo que la magia egipcia representaba, un poder que existía fuera de su control, que podía conferir al ser humano acceso directo a lo divino, y por tanto, amenazar la autoridad eclesiástica. La historia demuestra que, desde los primeros días del cristianismo, la Iglesia aprendió a temer la sabiduría del Nilo más que cualquier otra fuerza sobrenatural. Incluso en la actualidad, algunos investigadores aseguran que ciertos rituales del Vaticano conservan vestigios de estas enseñanzas antiguas. La disposición de los altares, el uso del incienso, la pronunciación de ciertos nombres sagrados e incluso algunas tradiciones litúrgicas parecen tener una inspiración indirecta en la magia egipcia. Aunque nadie puede afirmarlo públicamente, la evidencia apunta a una continuidad silenciosa y calculada. La fascinación por Egipto nunca desapareció. Desde los estudios arqueológicos hasta las películas, libros y teorías modernas sobre civilizaciones antiguas, el misterio sigue vivo. Y mientras el mundo moderno disfruta de sus secretos de manera cultural o artística, la historia nos recuerda que hubo un tiempo en que estos conocimientos eran considerados peligrosos, tan peligrosos que incluso el Vaticano los temía más que al diablo mismo. Porque, en esencia, la verdadera amenaza nunca fue demoníaca. Fue el conocimiento puro, antiguo y directo, capaz de otorgar al hombre un poder espiritual que ninguna institución podía monopolizar. Esa es la razón por la que, durante siglos, el Vaticano dedicó esfuerzos en estudiar, ocultar y, en ocasiones, reinterpretar la magia egipcia. Y aunque el público solo conociera una versión distorsionada o alegórica, la verdad siempre estuvo allí, oculta entre las sombras de los archivos y los símbolos de piedra que aún perduran en Roma. A medida que los siglos avanzaban, surgieron personajes que,
desafiando el miedo y la censura, se aventuraban a estudiar la magia egipcia con fervor casi obsesivo. Algunos eran eruditos, otros alquimistas, algunos monjes con curiosidad prohibida, y todos compartían la certeza de que la sabiduría del Nilo contenía secretos que podían cambiar la forma en que el hombre entendía la vida, la muerte y lo divino. Uno de los casos más notables ocurrió en el siglo XVII. Un monje cartujo llamado Marcus, que trabajaba en los archivos del Vaticano, descubrió un conjunto de papiros procedentes de Heliópolis, la ciudad del sol. Aquellos textos, escritos en copto y griego antiguo, describían rituales de purificación del alma, fórmulas de sanación y métodos de meditación que los sacerdotes egipcios habían practicado durante milenios. Marcus comprendió que estos rituales podían inducir estados de conciencia que conectaban directamente con la energía vital, algo que en la tradición cristiana no se enseñaba directamente al pueblo. Consciente de la peligrosidad de estos conocimientos, Marcus decidió estudiar los textos en secreto. Durante años, tradujo y experimentó con pequeñas técnicas, siempre bajo la discreción de su celda. Su temor era claro: si alguien descubría que un monje tenía acceso a magia egipcia, la acusación de herejía sería inmediata. Sin embargo, Marcus también comprendió que la verdadera fe no podía ignorar estas enseñanzas. La magia egipcia no estaba en contra de Dios, simplemente ofrecía un camino directo hacia la divinidad, sin intermediarios, y eso era algo que ningún poder terrenal podía aceptar. Mientras tanto, en el exterior, Europa comenzaba a despertar al redescubrimiento de Egipto. Exploradores y científicos, inspirados por relatos de viajeros y comerciantes, empezaron a excavar tumbas y templos antiguos. Gianfranco Champollion, en el siglo XIX, descifró los jeroglíficos de la piedra Rosetta, abriendo una ventana que permitía leer directamente lo que los sacerdotes habían escrito hace milenios. Para el Vaticano, este avance fue un recordatorio alarmante. Los secretos que habían mantenido bajo llave durante siglos estaban a punto de ser comprendidos por cualquier estudioso con suficiente habilidad y determinación. Algunos manuscritos revelaban técnicas precisas para proteger lugares sagrados y personas mediante palabras y símbolos. Otros describían cómo ciertas vibraciones del sonido y del ritmo podían inducir estados de trance y conectar al practicante con el cosmos. La analogía con los rituales cristianos no pasó desapercibida. Los exorcismos, los cantos prolongados y la disposición de ciertos altares parecían ecos de prácticas milenarias, transformadas y reinterpretadas, pero aún funcionales. La tensión era constante. Cada descubrimiento arqueológico debía ser vigilado, y cada traducción de papiros antiguos se analizaba cuidadosamente antes de ser divulgada. El Vaticano sabía que, aunque el público admirara las maravillas de Egipto por su historia y arte, los secretos más profundos de la magia egipcia podían despertar una comprensión peligrosa, la del hombre que se conecta directamente con lo divino, sin mediadores. Entre los alquimistas europeos, algunos lograban acceder a fragmentos de este conocimiento. Sus manuscritos estaban llenos de símbolos que evocaban los templos de Luxor y Karnak: triángulos, ojos, cruces Sank y patrones de alineación estelar. Aunque la Iglesia observaba con cautela, no podía impedir que los estudiosos continuaran interpretando estos símbolos como ciencia, filosofía o arte. Y eso era suficiente para mantener viva la tradición, aunque de manera dispersa y oculta. Uno de los casos más fascinantes fue el de Athanasius Kircher, un jesuita que dedicó gran parte de su vida a estudiar egiptología antes de que se llamara así. Kircher estudió jeroglíficos, tradujo papiros y escribió tratados sobre la lengua y los rituales egipcios. Su aproximación era exhaustiva, combinaba la fe cristiana con la curiosidad científica, intentando comprender los secretos del Nilo sin contradecir a la Iglesia. Sin embargo, Kircher también era consciente de los límites. Muchos textos estaban prohibidos, y el acceso a los manuscritos del Vaticano requería una mezcla de obediencia, discreción y perspicacia. Estos casos demuestran que el miedo del Vaticano nunca fue a lo sobrenatural per se. El diablo era una amenaza visible, con rituales de exorcismo y doctrinas que podían ser enseñadas y controladas. La magia egipcia, en cambio, ofrecía algo distinto: poder sobre el alma, acceso directo a la divinidad y conocimiento que ninguna autoridad podía monopolizar.
Eso representaba un riesgo mucho mayor que cualquier demonio descrito en los evangelios. A lo largo de los siglos, los textos egipcios que sobrevivieron se convirtieron en la base de lo que hoy conocemos como esoterismo occidental. Alquimia, astrología, hermetismo, órdenes iniciáticas y sociedades secretas. Cada uno de estos movimientos tomó fragmentos de la sabiduría egipcia, reinterpretándolos y adaptándolos a la época, pero siempre con la conciencia de que se trataba de un legado poderoso y prohibido. Y mientras los iniciados aprendían y experimentaban, el Vaticano seguía su labor silenciosa: estudiar, controlar y preservar. La institución sabía que no podía destruir por completo la influencia de la magia egipcia, ni siquiera podía confiscar todos los manuscritos. Lo único que podía hacer era asegurarse de que su poder permaneciera bajo vigilancia, y que su divulgación se realizara solo bajo términos cuidadosamente controlados. Este delicado equilibrio entre ocultación y estudio, entre miedo y fascinación, continuó durante los siglos XIX y XX. Cada descubrimiento arqueológico, cada papiro traducido, cada hallazgo de un símbolo egipcio en Europa o en América provocaba un reajuste interno en el Vaticano. Algunos documentos se clasificaban, otros se adaptaban para liturgias, y ciertos rituales se reinterpretaban para mantener la coherencia doctrinal. Así, la historia demuestra que la Iglesia siempre comprendió la verdadera naturaleza de la magia egipcia. No era superstición, ni brujería, ni un pacto con el diablo. Era conocimiento puro, antiguo y potente, capaz de transformar al ser humano desde dentro, y esa es la razón por la que la institución la temió más que a cualquier demonio conocido. Con el inicio del siglo XX, la fascinación por Egipto alcanzó nuevas alturas. Ya no era solo un interés académico o secreto de iniciados, se convirtió en un fenómeno cultural global. La arqueología, la literatura y el arte comenzaron a reflejar un anhelo por desentrañar los misterios del Nilo. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922 por Howard Carter, por ejemplo, desató una verdadera fiebre egiptológica en todo el mundo. Joyas, papiros y objetos rituales inundaron museos y colecciones privadas, despertando la imaginación popular. Para el Vaticano, estos descubrimientos representaban un doble desafío. Por un lado, la Iglesia podía admirar la riqueza artística y espiritual de los antiguos egipcios. Por otro, cada hallazgo renovaba el temor a que la magia y los conocimientos ocultos se divulgaran masivamente. No era un miedo a la destrucción física, sino a la transformación espiritual que podía surgir si las personas comprendían la esencia de la magia egipcia: la conexión directa con la divinidad y el dominio sobre las fuerzas invisibles de la vida. En paralelo, surgieron movimientos ocultistas modernos que reinterpretaban la magia egipcia. La Golden Dawn en Inglaterra, por ejemplo, incorporó símbolos y rituales egipcios en su enseñanza iniciática. La francmasonería también adoptó elementos de la tradición hermética y de los templos del Nilo. Cada gesto, cada símbolo, cada mantra, aunque disfrazado bajo nuevas formas, tenía raíces en la sabiduría milenaria. Y la Iglesia, lejos de ignorarlo, observaba cuidadosamente, analizando cómo estas prácticas podían influir en la espiritualidad de las masas. Curiosamente, algunos clérigos comenzaron a reconocer, en privado, que muchos de los rituales cristianos tenían paralelos con los egipcios. Los exorcismos, los cánticos prolongados, la consagración de agua y el uso de incienso podían rastrearse hasta los templos de Isis y Osiris. No era coincidencia, era herencia, adaptación y, sobre todo, un reconocimiento tácito de la eficacia de los métodos antiguos. La diferencia, insistían los papas y teólogos, era que la Iglesia controlaba su uso y los fines eran siempre santos, mientras que en Egipto el conocimiento era universal y accesible a quien se preparara para recibirlo. Mientras la magia egipcia se filtraba en el esoterismo moderno, también lo hacía en la cultura popular. Películas, novelas y reportajes comenzaron a fascinar al público con historias de hechicería, dioses y secretos milenarios. Esto, aunque parecía inofensivo, generaba un temor silencioso en el Vaticano. La normalización de la magia egipcia podía reducir su percepción como peligroso y misterioso. La estrategia eclesiástica no era prohibir, sino reinterpretar y controlar la narrativa, mostrando que cualquier poder espiritual debía pasar por la autoridad de la Iglesia. En este periodo,
También surgieron casos documentados de exploradores y coleccionistas que llevaban artefactos egipcios al Vaticano. Algunos objetos, como amuletos y figuras rituales, eran estudiados en secreto para comprender su funcionamiento. Los investigadores de la Santa Sede tomaban nota de fórmulas, símbolos y métodos de protección, aprendiendo lo suficiente para incorporarlo a prácticas litúrgicas sin revelar el origen. Esta combinación de estudio y control es lo que permitió a la Iglesia preservar su influencia espiritual mientras reconocía, en privado, la profundidad de la magia egipcia. El miedo del Vaticano a la magia egipcia, entonces, no era irracional ni supersticioso. Era un temor basado en conocimiento. Sabían que sus principios podían conferir a los humanos poderes espirituales que escapaban a cualquier autoridad. Entendían que la verdadera amenaza no era demoníaca, sino la autonomía del alma y la comprensión directa de lo divino. Y eso explicaba siglos de censura, vigilancia y apropiación simbólica. La historia también muestra que, a pesar de la vigilancia, la magia egipcia sobrevivió. Sus símbolos se encuentran hoy en arquitectura, rituales, literatura y arte. Obeliscos, cruces Ankh, ojos de Horus y patrones geométricos siguen presentes, a veces visibles, a veces ocultos, como recordatorios silenciosos del poder ancestral que aún pervive bajo la apariencia de tradición religiosa. Finalmente, la relación entre Egipto y el Vaticano es una mezcla de temor, fascinación y respeto. No se trataba de demonios ni de superstición, sino de comprensión profunda. La magia egipcia funcionaba, y eso era suficiente para generar miedo en la institución que había monopolizado durante siglos la intermediación entre lo humano y lo divino. El hombre, aprendió la Iglesia, podía acceder a ese poder por sí mismo, y eso siempre sería una amenaza. A medida que el siglo XX avanzaba, los secretos de Egipto comenzaron a filtrarse cada vez más en Europa, y no solo en círculos académicos o esotéricos, sino también en la vida cotidiana de personas comunes, artistas y escritores. La egiptología ya no era exclusivamente un asunto de arqueólogos. Se había convertido en un fenómeno cultural que despertaba la imaginación, y al mismo tiempo, el temor de la Iglesia. El Vaticano, consciente de que la magia egipcia podía ser reinterpretada y divulgada, continuaba su labor silenciosa de vigilancia, clasificación y control de manuscritos y símbolos. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en París durante la década de 1920. Un joven investigador llamado Henry descubrió un conjunto de manuscritos antiguos que detallaban rituales de protección y sanación basados en la energía vital. Lo que más le sorprendió no fue la complejidad de las fórmulas, sino la precisión con la que describían cómo ciertos movimientos, palabras y símbolos podían alterar estados de conciencia. Henry, fascinado, decidió estudiar los textos con cuidado, consciente de que revelarlos públicamente podría causar un escándalo. Mientras tanto, en Londres, la Sociedad Hermética de la Golden Dawn estudiaba rituales inspirados en los mismos principios. Sus iniciados aprendían a usar símbolos, cantos y alineaciones geométricas que tenían un origen directo en los templos egipcios. Cada práctica estaba diseñada para abrir la mente a percepciones más allá de los sentidos ordinarios, algo que el Vaticano sabía que podía ser poderoso, al mismo tiempo, peligroso si caía en manos de quienes no estaban preparados. El miedo del Vaticano, como siempre, no era al poder sobrenatural en sí, sino a la autonomía que confería. Comprendían que la magia egipcia funcionaba según leyes universales, y que cualquiera que las dominara podría acceder a niveles de comprensión y poder espiritual que escapaban al control de la Iglesia. Por eso, durante siglos, se esforzaron en estudiar los textos, proteger los manuscritos y asegurarse de que el conocimiento no se difundiera indiscriminadamente. A finales del siglo XX, con el acceso masivo a bibliotecas y la digitalización de documentos, muchas de esas barreras comenzaron a desmoronarse. Los secretos que antes solo se compartían en los claustros del Vaticano o en sociedades iniciáticas comenzaron a ser discutidos en foros académicos y publicaciones populares. Esto generó un nuevo dilema para la Iglesia: ¿cómo controlar lo que ahora podía circular libremente por el mundo? La respuesta fue compleja. Algunos rituales y símbolos se reinterpretaron para la liturgia, mientras que otros permanecieron en el ámbito del estudio interno, preservando la sensación de misterio y autoridad.
Los exploradores que habían viajado a Egipto durante los siglos XIX y XX dejaron testimonio de lo que encontraron en los templos. Símbolos que correspondían a la geometría sagrada, patrones de luz y sombra, inscripciones que hablaban de la inmortalidad del alma y del poder de la palabra. Algunos objetos, como amuletos y cetros, tenían propiedades que los egipcios atribuían a la protección y a la purificación. La Iglesia, al estudiarlos, comprendió que estos objetos no eran superstición, sino herramientas que podían influir sobre la mente y el espíritu de manera profunda. Lo más fascinante es que muchos de estos descubrimientos demostraban que la magia egipcia estaba basada en principios universales, aplicables a cualquier ser humano que comprendiera su lógica. Era un conocimiento que trascendía el tiempo, capaz de conectarnos con el cosmos y con la divinidad sin necesidad de intermediarios. Esa era precisamente la razón por la que la Iglesia la temía. No era un enemigo visible, sino una verdad invisible que, una vez comprendida, podía hacer que el poder religioso perdiera su monopolio sobre la espiritualidad. Incluso en la arquitectura moderna y en la simbología cultural, los ecos de Egipto se hicieron evidentes. Películas, novelas y obras de teatro incorporaron jeroglíficos, pirámides y dioses egipcios, despertando la curiosidad del público. La influencia se extendió a la moda, al arte y a la filosofía, creando un efecto de fascinación global. Y mientras la magia egipcia se difundía en la cultura popular, la Iglesia continuaba su labor silenciosa: mantener el equilibrio entre admiración, estudio y control. Es interesante notar que, a pesar de siglos de censura y vigilancia, la esencia de la magia egipcia sobrevivió. Sus símbolos siguen presentes, desde obeliscos hasta elementos rituales y arquitectónicos, recordándonos que el poder del conocimiento no puede ser destruido, solo transformado. La Iglesia aprendió que la magia no desaparece por prohibición. Simplemente se adapta, se oculta y continúa influyendo en quienes buscan entender el universo más allá de lo visible. En este contexto, la verdadera lección es clara: el miedo del Vaticano a la magia egipcia nunca fue al diablo. El verdadero temor era al poder del conocimiento antiguo, capaz de otorgar al ser humano una conexión directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Esa es la razón por la que, durante siglos, se protegieron secretos, se reinterpretaron rituales y se mantuvo un control cuidadoso sobre símbolos y textos. La magia egipcia no fue destruida, fue resguardada y adaptada, esperando siempre al iniciado que tuviera la paciencia y el respeto para comprenderla. A mediados del siglo XX, la influencia de la magia egipcia comenzó a percibirse con fuerza en movimientos filosóficos, esotéricos y artísticos. Escritores, filósofos y artistas se inspiraban en los símbolos del Nilo, los rituales antiguos y la geometría sagrada para explorar nuevas formas de pensamiento y espiritualidad. Algunos incluso afirmaban que los principios egipcios podían aplicarse al desarrollo personal, a la meditación y a la comprensión del universo. Esto generó una fascinación que el Vaticano observaba con atención y cierta inquietud. La magia ya no era solo patrimonio arqueológico o iniciático. Se estaba convirtiendo en una corriente que podía llegar a la mente de cualquier persona interesada. En este periodo, algunos movimientos ocultistas modernos reinterpretaron los rituales egipcios de manera sistemática. La Golden Dawn, por ejemplo, se convirtió en un puente entre la tradición esotérica europea y la sabiduría del Nilo. Sus miembros estudiaban símbolos, alineaciones astronómicas y cánticos con el objetivo de conectar con energías invisibles y adquirir un conocimiento más profundo del cosmos. La Iglesia, aunque no podía impedir estas prácticas, seguía vigilando y, en algunos casos, reinterpretando elementos que se acercaban demasiado a la esencia de los rituales egipcios. La relación entre la magia egipcia y la Iglesia, en este contexto, se volvió más compleja. Por un lado, la Iglesia reconocía en privado la eficacia y la precisión de los métodos antiguos. Por otro, debía mantener la apariencia de que esos conocimientos eran peligrosos o diabólicos para que el público continuara dependiendo de la autoridad eclesiástica. Era un delicado juego de equilibrio: estudiar y comprender los secretos sin permitir que su divulgación disminuyera el control espiritual que había perdurado durante siglos. Uno de los ejemplos más llamativos de esta interacción fue el estudio de la simbología y la geometría en la arquitectura de templos y catedrales. Investigadores descubrieron que muchos patrones,
formas y alineaciones correspondían directamente con principios que los egipcios habían usado para canalizar energía, proteger espacios y conectar a los fieles con lo divino. Esto confirmaba algo que el Vaticano sabía desde hacía siglos. Los rituales egipcios funcionaban, y aunque podían ser adaptados a la liturgia cristiana, su poder original era independiente y profundo. Al mismo tiempo, la magia egipcia se infiltraba en la cultura popular de manera creciente. Películas, libros, obras de teatro y revistas ilustradas mostraban templos, dioses y símbolos del Nilo, despertando la curiosidad de millones de personas. La fascinación por la eternidad, el poder de la palabra y la conexión con lo invisible se popularizaba lentamente. Para el Vaticano, esto representaba un nuevo desafío. El conocimiento se difundía de manera indirecta, y el miedo que antes servía como control comenzaba a perder fuerza. A pesar de ello, los archivos del Vaticano continuaban siendo un santuario de secretos. Manuscritos antiguos, papiros y códices permanecían protegidos, estudiados con precisión por expertos que entendían la magnitud de lo que contenían. Algunos documentos detallaban técnicas para influir en la mente, proteger el cuerpo y el espíritu, e incluso percibir realidades invisibles. Para cualquier lector moderno, estos textos podrían parecer mágicos o esotéricos, pero para la Iglesia eran evidencia de que la magia egipcia funcionaba según leyes universales que solo podían ser comprendidas con disciplina y respeto. Durante este periodo también surgieron casos de intercambios intelectuales entre arqueólogos y estudiosos de lo oculto. Algunos investigadores compartían conocimientos de manera discreta, combinando datos arqueológicos con interpretaciones filosóficas y esotéricas. La magia egipcia se convirtió en un puente entre la ciencia, la espiritualidad y la filosofía moderna. Para el Vaticano, la tarea era clara: monitorear estos intercambios, asegurarse de que no condujeran a un acceso masivo al poder espiritual independiente, y cuando era posible, reinterpretar los conocimientos para mantener el control sobre la narrativa espiritual. El mensaje histórico es evidente: la verdadera amenaza para la Iglesia nunca fue el diablo. Fue la comprensión del poder antiguo que podía empoderar al ser humano sin necesidad de intermediarios. La magia egipcia enseñaba principios universales, como conectar con la energía vital, como percibir dimensiones invisibles, como proteger el alma y el cuerpo mediante la palabra, el símbolo y la intención. Todo eso podía existir sin necesidad de que el Vaticano interviniera, y por eso durante siglos se le temió más que a cualquier demonio imaginado. Incluso hoy, los ecos de esos tiempos persisten. La arquitectura, la liturgia, la simbología y las prácticas espirituales continúan reflejando, a veces de manera sutil, los principios de la magia egipcia. La fascinación por Egipto sigue viva en museos, literatura, películas y estudios académicos. Y aunque muchos desconocen la profundidad de estos conocimientos, la historia demuestra que el poder de la magia egipcia ha resistido milenios, adaptándose y sobreviviendo bajo la vigilancia de instituciones poderosas. La conclusión es clara: la magia egipcia funcionaba y sigue funcionando, no por superstición, sino por un conocimiento profundo de la naturaleza del cosmos y del ser humano. La Iglesia comprendió esto desde los primeros siglos del cristianismo, y durante siglos, su estrategia fue estudiar, adaptar y proteger, siempre con la intención de preservar la autoridad espiritual. La fascinación moderna por Egipto y su simbolismo no es nueva. Es la continuación de un legado que, silencioso pero persistente, ha sobrevivido a prohibiciones, censuras y siglos de control. En el siglo XX, mientras los descubrimientos arqueológicos egipcios se multiplicaban, surgieron individuos y grupos que desafiaban la vigilancia del Vaticano y buscaban acceder a la magia egipcia de manera más directa. Exploradores, alquimistas y sociedades secretas entendieron que los secretos del Nilo podían ofrecer conocimiento y poder, pero también requerían respeto y paciencia. Entre ellos, algunos lograron trascender el miedo impuesto por la Iglesia. En secreto, experimentaron con rituales, símbolos y técnicas que habían permanecido ocultos durante siglos. Uno de los casos más fascinantes fue el de René Joyer de Loubis, un egiptólogo y esoterista francés que dedicó décadas al estudio de la geometría sagrada en los templos de Luxor y Karnak. Joyer de Loubis sostenía que los templos egipcios no eran simples construcciones arquitectónicas, sino vehículos de conocimiento espiritual,
diseñados para enseñar principios universales de armonía, energía y percepción. Su trabajo mostraba que los antiguos sacerdotes habían integrado magia, ciencia y religión en un sistema coherente, y que este conocimiento podía transformar al ser humano que estuviera preparado para recibirlo. Mientras Joyer investigaba en Egipto, otras sociedades secretas europeas recopilaban manuscritos, símbolos y fórmulas. La Golden Dawn, la Ordo Templi Orientis y ciertos círculos rosacruces comenzaron a experimentar con rituales basados en los principios egipcios, desde el uso de geometría sagrada hasta cánticos que modulaban la energía del cuerpo y el ambiente. Lo que estos grupos comprendieron es que la magia egipcia no era superstición. Funcionaba mediante principios universales que podían ser estudiados, replicados y aplicados, siempre con disciplina y conocimiento profundo. El Vaticano, aunque ya no podía controlar cada descubrimiento arqueológico, mantenía su vigilancia sobre estos movimientos. No podía prohibirlos de manera directa, pero sí asegurarse de que la narrativa pública presentara la magia egipcia como un legado misterioso y peligroso, un conocimiento que requería preparación y respeto. Al mismo tiempo, algunos documentos antiguos seguían siendo estudiados internamente, preservando técnicas y fórmulas que podrían aplicarse en contextos controlados. La institución sabía que la verdadera amenaza no era la curiosidad intelectual, sino el acceso directo al poder espiritual sin mediación. Curiosamente, muchos de estos exploradores y alquimistas compartieron fragmentos de su conocimiento con artistas y escritores. Películas, novelas y obras teatrales comenzaron a reflejar símbolos, rituales y principios egipcios de manera indirecta. Pirámides, ojos de Horus y cruces Anka aparecían como iconos de misterio y poder, despertando la imaginación popular y, al mismo tiempo, perpetuando la fascinación por Egipto. Esto generó un fenómeno curioso. La magia egipcia se difundía ampliamente sin que muchos comprendieran su profundidad real, mientras la Iglesia observaba, y de manera sutil, se aseguraba de que el conocimiento no quedara totalmente al alcance de todos. Algunos historiadores afirman que incluso ciertos rituales cristianos modernos conservan ecos de la magia egipcia. Los cánticos prolongados, la disposición de los altares, el uso de agua y símbolos sagrados reflejan principios que los antiguos sacerdotes habían desarrollado para conectar al ser humano con el cosmos. Aunque transformados y reinterpretados, estos elementos demostraban que el conocimiento egipcio no se había perdido. Simplemente se adaptaba a nuevas formas, integrándose a la cultura y la liturgia bajo la apariencia de tradición religiosa. Un aspecto importante es cómo la magia egipcia enseñaba la autonomía espiritual. A diferencia del control jerárquico de la Iglesia, los rituales y símbolos del Nilo podían ser comprendidos y aplicados por cualquier persona que estudiara, respetara y practicara con paciencia. Esto explicaba por qué el Vaticano temía tanto este conocimiento. El poder de la magia egipcia residía en la capacidad del individuo de acceder directamente a la divinidad sin necesidad de intermediarios. Esa autonomía era más peligrosa que cualquier demonio descrito en los textos cristianos. Durante el siglo XX, la combinación de arqueología, literatura, esoterismo y cine creó un escenario en el que la magia egipcia se volvió accesible, pero aún envuelta en misterio. La gente podía admirar símbolos, repetir rituales o experimentar con meditación y energía, pero la comprensión profunda seguía reservada a quienes estudiaban con disciplina y respeto. Esto mantuvo vivo el legado del Nilo, asegurando que los principios fundamentales de la magia egipcia no se perdieran, aunque la forma en que se percibían cambiara con el tiempo. La historia de estos exploradores, alquimistas y sociedades secretas muestra que la magia egipcia no era un mito ni un cuento. Era un conocimiento práctico y espiritual, con aplicaciones que trascendían la superstición y la fe institucional. Y el Vaticano, durante siglos, comprendió esta verdad. No temía al diablo, ni a rituales imaginarios, sino al poder real que podía conferir a quien estuviera dispuesto a aprenderlo. La magia egipcia sobrevivió porque siempre hubo buscadores, personas con curiosidad, disciplina y respeto, que entendieron que este conocimiento no podía ser destruido por prohibiciones, censuras ni miedo institucional. El Nilo, sus templos y sus textos antiguos continuaron inspirando a generaciones, recordándonos que la verdadera sabiduría tiene raíces profundas y perdura incluso bajo la vigilancia más estricta. Durante el siglo XX, varios descubrimientos de templos,
tumbas y objetos rituales en Egipto revelaron facetas de la magia egipcia que habían permanecido ocultas durante milenios. Algunos de estos hallazgos escaparon al control total del Vaticano, lo que generó un nuevo nivel de fascinación y temor silencioso dentro de la Iglesia. Entre los objetos más destacados estaban amuletos, cetros, papiros y estatuillas con inscripciones que describían rituales de protección, sanación y comunicación con lo divino. Cada hallazgo demostraba que los antiguos egipcios habían desarrollado un conocimiento profundo sobre la energía, la mente y el espíritu humano. Uno de los casos más significativos ocurrió con la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922. Más allá del oro y los tesoros, los papiros y símbolos presentes en la tumba ofrecían indicios claros de prácticas mágicas que buscaban guiar al alma del faraón en su tránsito hacia la eternidad. Los rituales estaban diseñados con precisión para armonizar cuerpo, mente y espíritu, y para abrir canales de percepción que conectaban al individuo con la dimensión invisible. Para cualquier estudioso serio, esto no era superstición. Era un sistema de conocimiento funcional y eficaz. Mientras tanto, en colecciones privadas y museos europeos, fragmentos de papiros y amuletos comenzaban a ser estudiados por alquimistas, historiadores y ocultistas. Algunos de ellos lograron descifrar patrones de geometría sagrada, fórmulas verbales y símbolos de protección. La práctica de estos rituales revelaba efectos concretos: concentración mental, percepción ampliada y sensación de armonía con el entorno. Esto confirmaba lo que el Vaticano había sabido durante siglos: la magia egipcia funcionaba y podía ser aplicada de manera práctica si se comprendía correctamente. En paralelo, templos menos conocidos en Luxor, Karnak y Abidos comenzaron a ser explorados por arqueólogos y eruditos privados. Las inscripciones jeroglíficas detallaban rituales que no solo protegían templos, sino también al individuo. Se hablaba de la energía del sol, del flujo del río Nilo y de la vibración de palabras sagradas como medios para mantener el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Cada descubrimiento reafirmaba la profundidad de un conocimiento que había permanecido vivo, a veces oculto, a veces reinterpretado por sociedades secretas o tradiciones esotéricas. El Vaticano, aunque consciente de la difusión pública, continuó sus esfuerzos para controlar la narrativa. Los textos y objetos que podían otorgar poder directo a los individuos eran estudiados, clasificados y, cuando era posible, reinterpretados dentro de la tradición cristiana. Esto se veía claramente en la liturgia. Ciertas prácticas, símbolos y gestos parecían inofensivos, pero su estructura y función evocaban técnicas antiguas de Egipto. Así, la Iglesia lograba preservar el poder de la tradición mientras mantenía su autoridad sobre la interpretación espiritual. Entre los estudiosos modernos, algunos comenzaron a notar la continuidad entre la magia egipcia y la filosofía occidental. Conceptos de armonía, equilibrio y energía se entrelazaban con teorías sobre psicología, física y espiritualidad. Esto permitió que fragmentos de magia egipcia se integraran en movimientos de desarrollo personal y meditación, siempre respetando la lógica interna de los principios antiguos. La magia egipcia, en este sentido, dejó de ser un secreto absoluto y comenzó a ser una herramienta de autotransformación, aunque de manera discreta y selectiva. El miedo del Vaticano, por tanto, nunca fue al efecto imaginario del diablo, sino al poder que confería la comprensión directa de la divinidad. Cada papiro, cada símbolo y cada ritual egipcio tenía la capacidad de otorgar autonomía espiritual, algo que podía desafiar siglos de autoridad eclesiástica. La estrategia de la Iglesia consistía en estudiar, reinterpretar y mantener bajo vigilancia lo que no podía controlar completamente, asegurándose de que el conocimiento no se utilizara de manera masiva sin preparación. Es interesante observar que, en la cultura moderna, la influencia de la magia egipcia persiste. Películas, novelas y arte incorporan símbolos, geometrías y rituales que, aunque modificados, conservan la esencia del conocimiento ancestral. Los templos, los jeroglíficos y los manuscritos no solo fascinan, sino que también enseñan, silenciosamente, principios de energía, equilibrio y percepción que los antiguos sacerdotes consideraban esenciales para la vida. Así, la historia nos muestra que la magia egipcia no desapareció a pesar de la censura, la vigilancia o la reinterpretación.
Sobrevivió gracias a exploradores, eruditos y buscadores que respetaron la tradición y a quienes la Iglesia estudiaba con cautela, temiendo el poder que ofrecía. La verdadera amenaza siempre fue la autonomía del alma, la capacidad de conectarse directamente con lo divino sin intermediarios, y eso es lo que convirtió a la magia egipcia en un conocimiento mucho más temido que cualquier demonio descrito en textos cristianos. A medida que el siglo XX avanzaba, varios exploradores y alquimistas decidieron llevar la magia egipcia más allá de la teoría y los libros, aplicándola en la práctica para estudiar sus efectos sobre la mente, el cuerpo y el espíritu. Entre ellos, uno de los casos más interesantes fue el de Franz Bardon, un ocultista europeo que estudió profundamente rituales y símbolos antiguos, incluyendo aquellos inspirados en la tradición egipcia. Sus prácticas no eran supersticiosas, se basaban en la comprensión de energías sutiles, respiración, concentración y visualización, técnicas que recordaban las instrucciones de los antiguos templos del Nilo. En paralelo, otros grupos de alquimistas y sociedades secretas europeas organizaron laboratorios y templos ocultos donde se reproducían rituales inspirados en los papiros antiguos. Estos rituales incluían meditación profunda, cantos prolongados, disposición de símbolos y manipulación de elementos naturales como agua, fuego y cristales. Los efectos eran sorprendentes. Quienes practicaban con disciplina reportaban estados de calma profunda, percepción ampliada y sensación de conexión con fuerzas invisibles. Todo esto confirmaba lo que el Vaticano había sospechado durante siglos: la magia egipcia funcionaba y podía otorgar poder real y tangible. Los exploradores que viajaban a Egipto también documentaban la precisión con la que los templos habían sido construidos. Las alineaciones astronómicas, la geometría de las cámaras y la orientación de los obeliscos no eran caprichos arquitectónicos, eran herramientas de canalización de energía y percepción. Algunos investigadores modernos que replicaron estas estructuras a pequeña escala experimentaron sensaciones de concentración y claridad mental, lo que reforzaba la idea de que los antiguos egipcios habían desarrollado un sistema de conocimiento científico y espiritual integrado. Mientras tanto, la Iglesia observaba con cuidado. Algunos documentos antiguos que habían sido resguardados durante siglos eran revisados periódicamente por expertos del Vaticano. Se estudiaban los símbolos, los rituales y las fórmulas, evaluando cuáles podían incorporarse de manera segura en la liturgia y cuáles debían permanecer en secreto. La meta siempre fue la misma: proteger la autoridad espiritual mientras se comprendía y preservaba un conocimiento que, de caer en manos equivocadas, podía otorgar poder independiente a cualquier persona. Entre los estudios más notables de este periodo estuvo la investigación de maniobras energéticas a través del sonido y la vibración. Algunos alquimistas demostraron que ciertas combinaciones de palabras y cantos podían inducir estados de meditación profunda y percepción aumentada. Estas técnicas tenían un eco directo en los rituales descritos en papiros de Heliópolis y Abidos. La evidencia mostraba que los antiguos egipcios no estaban describiendo supersticiones, sino métodos para interactuar con energías invisibles y acceder a niveles de conciencia más elevados. La fascinación del público por estos conocimientos también creció. Películas, libros y documentales comenzaron a mostrar rituales y símbolos egipcios, despertando interés por la historia y la espiritualidad del Nilo. Esto generaba un dilema moderno para el Vaticano: cómo permitir que la cultura popular explorara estos secretos sin perder el control sobre la interpretación espiritual. La respuesta siempre fue la misma: reinterpretar los símbolos, integrarlos de manera discreta y mantener el aura de misterio que garantizaba la autoridad eclesiástica. Algunos de los rituales más efectivos consistían en meditación con símbolos, uso de amuletos y disposición de elementos en geometría sagrada. Quienes los practicaban reportaban sensación de protección, equilibrio y claridad mental. Estas experiencias confirmaban que la magia egipcia no era fantasía. Funcionaba según principios universales que podían ser estudiados, comprendidos y aplicados, siempre con respeto y disciplina. El miedo del Vaticano, como siempre, no era a fantasmas ni a demonios. Era al poder que estos conocimientos podían otorgar a cualquier ser humano: la autonomía espiritual, la capacidad de conectarse con lo divino sin intermediarios y la comprensión de leyes universales que ningún poder terrenal podía controlar. Esa fue la razón por la que, durante siglos,
Se protegieron manuscritos, símbolos y rituales, por la que se reinterpretaron tradiciones y se mantuvo el control sobre la narrativa espiritual. La historia de exploradores, alquimistas y sociedades secretas del siglo XX demuestra que la magia egipcia sobrevivió a pesar de siglos de vigilancia y censura. La esencia de sus enseñanzas, basada en el conocimiento del universo y del ser humano, perdura incluso en la actualidad, camuflada en la cultura, la filosofía, la meditación y la liturgia. La verdadera lección es que el poder de la magia egipcia nunca residió en el miedo, sino en la comprensión, la disciplina y el respeto hacia un conocimiento que ha trascendido milenios. A medida que nos acercamos a la era contemporánea, la influencia de la magia egipcia se ha vuelto innegable en múltiples ámbitos de la cultura y la espiritualidad modernas. Películas, series, libros y documentales han popularizado la fascinación por los templos, los jeroglíficos y los dioses del Nilo, mientras que en la filosofía, la psicología y la meditación, conceptos inspirados en la magia egipcia han permeado la comprensión de la mente y el espíritu. Lo sorprendente es que, a pesar de siglos de vigilancia por parte del Vaticano, este conocimiento no solo sobrevivió, sino que se adaptó a cada época, conservando su esencia y su poder. La Iglesia, a lo largo de los siglos, aprendió a equilibrar su temor con su fascinación. Comprendieron que no podían destruir la magia egipcia, su eficacia era real y palpable. Lo que sí podían hacer era reinterpretarla, incorporando algunos elementos a la liturgia o asegurando que su difusión pública se mantuviera envuelta en misterio, de modo que nadie accediera a ella sin preparación o respeto. Esta estrategia fue silenciosa pero efectiva, permitió que la tradición eclesiástica continuara, al tiempo que preservaba los secretos más profundos de Egipto bajo una especie de custodia invisible. La magia egipcia influyó notablemente en el desarrollo de movimientos esotéricos contemporáneos. Desde el hermetismo hasta la nueva era, pasando por prácticas de meditación y visualización, los principios egipcios de armonía, energía y conexión con lo divino fueron reinterpretados y aplicados en contextos modernos. Los símbolos, las geometrías sagradas y los rituales, aunque adaptados, siguen funcionando según leyes universales que los antiguos sacerdotes comprendieron hace milenios. Cada repetición de estos símbolos o rituales, consciente o inconsciente, es un eco de la sabiduría del Nilo. En la cultura popular, el atractivo de Egipto es casi mágico. Los obeliscos, los ojos de Horus, las cruces Ankh y los jeroglíficos aparecen en películas, videojuegos, tatuajes y literatura, despertando la curiosidad de millones. Incluso cuando las personas no comprenden el significado profundo, estos símbolos transmiten una sensación de misterio, poder y conexión con lo desconocido. Este fenómeno demuestra que la magia egipcia no necesita ser explicada para seguir existiendo. Su esencia se percibe y se transmite culturalmente, como un legado que trasciende el tiempo. Sin embargo, detrás de esta fascinación, persiste un recordatorio silencioso del temor histórico del Vaticano. La verdadera magia no se encuentra en los adornos o la estética, sino en la comprensión y aplicación de principios universales. Los antiguos egipcios sabían que el poder reside en el conocimiento del flujo de la energía, en la alineación con el cosmos y en la intención del practicante. Esta es la razón por la que la Iglesia temió más la magia egipcia que cualquier representación del diablo. Otorgaba autonomía espiritual, poder de percepción y conexión directa con lo divino, algo que ningún intermediario podría monopolizar. Hoy, la magia egipcia continúa inspirando a buscadores, estudiosos y curiosos. Seminarios, talleres y libros exploran sus principios aplicados a la meditación, el desarrollo personal y la espiritualidad. Cada vez más personas descubren que estos conocimientos, lejos de ser superstición, ofrecen herramientas para entender la mente, el cuerpo y el espíritu. La práctica responsable requiere estudio, disciplina y respeto, exactamente como los antiguos sacerdotes enseñaban hace milenios. La historia de la relación entre el Vaticano y la magia egipcia nos enseña una lección profunda. El poder real no está en la prohibición ni en el miedo, sino en la comprensión y el respeto por el conocimiento. La Iglesia supo esto, y aunque intentó controlar la narrativa y proteger sus secretos, no pudo detener la esencia del Nilo. La magia egipcia sigue viva, adaptándose, enseñando y conectando a aquellos que se atreven a explorar sus misterios con paciencia y reverencia. Al reflexionar sobre esta historia,
uno entiende por qué la magia egipcia fue y sigue siendo tan poderosa. Porque funciona más allá de la fe, del miedo y del control institucional. Es un conocimiento que enseña a percibir lo invisible, a comprender la energía que nos rodea y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y es precisamente esa posibilidad de acceder directamente a la divinidad lo que siempre la hizo tan temida y tan admirada a la vez. Así, incluso hoy, cuando miramos un obelisco, un jeroglífico o un antiguo papiro, estamos contemplando el eco de siglos de sabiduría que ha sobrevivido a prohibiciones, censuras y vigilancia. La magia egipcia sigue susurrando, recordándonos que el verdadero poder no se impone. Se comprende, se respeta y se practica con intención. Mientras pensamos en todo lo que hemos recorrido, desde los templos del Nilo hasta los manuscritos guardados en secreto, se hace evidente que la magia egipcia nunca estuvo muerta ni perdida. Solo cambió de forma, se adaptó y sobrevivió. Los antiguos sacerdotes comprendieron leyes universales que permitían armonizar la mente, el cuerpo y el espíritu, conectar con lo divino y percibir realidades invisibles. Y aunque el Vaticano temió esta magia más que a cualquier demonio, lo cierto es que ella continuó existiendo, transmitida en símbolos, rituales y enseñanzas que resistieron siglos de censura y vigilancia. Cada obelisco, cada ojo de Horus, cada papiro antiguo es testigo de una sabiduría que trasciende el tiempo. Los exploradores, alquimistas y estudiosos que se atrevieron a acercarse a estos secretos entendieron que el poder de la magia egipcia no reside en la amenaza ni en el miedo, sino en la comprensión profunda y respetuosa de la vida y del cosmos. Esta es la razón por la que, aunque la Iglesia intentó controlar la narrativa, nunca pudo contener la esencia de ese conocimiento milenario. Hoy, cuando miramos símbolos egipcios en museos, películas o libros, estamos tocando fragmentos de esa sabiduría. Y aunque la mayoría lo perciba solo como misterio o estética, hay quienes sienten su efecto, una sensación de conexión, de armonía, de algo más grande que uno mismo. Es un recordatorio silencioso de que la verdadera magia no necesita aprobación, ni intermediarios, ni miedo para existir. Simplemente funciona cuando se respeta y se comprende. La fascinación moderna por Egipto, los templos, los rituales y los símbolos es la continuación de un hilo que comenzó hace milenios, atravesó imperios, prohibiciones y siglos de vigilancia. Cada generación que descubre un fragmento, lo estudia y lo respeta, contribuye a mantener vivo ese legado. La magia egipcia no es una fantasía, no es superstición. Es conocimiento, percepción y poder consciente, accesible para quien esté dispuesto a acercarse con humildad y atención. Y así, mientras cierras los ojos y dejas que la historia se deslice lentamente hacia tu mente, puedes imaginar los templos bajo el sol del desierto, los jeroglíficos que susurran secretos, y la energía que fluye a través de los símbolos antiguos. Puedes sentir, aunque solo sea un instante, la misma conexión que los sacerdotes del Nilo experimentaban hace miles de años, la certeza de que la magia existe, que funciona, y que siempre sobrevivirá, silenciosa pero poderosa. El Vaticano temió más a esta magia que a cualquier demonio porque sabía la verdad. El verdadero poder no está en el miedo ni en la autoridad, sino en el conocimiento y la autonomía del alma. Y eso es algo que ninguna institución, por poderosa que sea, puede controlar por completo. Por eso, mientras duermes, puedes dejar que este conocimiento antiguo te envuelva con su misterio, su sabiduría y su calma, recordándote que hay secretos que trascienden el tiempo y que, a veces, solo necesitan ser respetados para funcionar. Con esa idea en mente, imagina los templos silenciosos del Nilo, los cantos antiguos resonando suavemente entre columnas y obeliscos, y la sensación de que, aunque el mundo cambie, la magia egipcia permanece, intacta y esperando a quienes se atrevan a escucharla. Y así, poco a poco, tu mente se relaja, tu respiración se acompasa y te sumerges en un sueño profundo, acompañado por los ecos de un conocimiento milenario que siempre perdura, más allá del miedo, más allá de la historia, más allá del tiempo. Y con ese pensamiento, dejamos que la noche se complete, que el misterio permanezca y que la magia egipcia siga susurrando en silencio, recordándonos que la verdadera maravilla del mundo no siempre se ve. A veces se siente, se respeta y se vive, incluso en los sueños.